Señores doctores, cúbranse. Vamos a dar comienzo al acto de apertura del curso académico 2013-2014. Tiene la palabra el secretario general de la Universidad de Burgos, el doctor don José María García Moreno Gonzalo, para dar lectura a la memoria del curso académico 2012-2013. Rector magnífico, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, rectores magníficos de las universidades de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades que nos acompañan, profesores, personal de administración y servicio, alumnos, señoras y señores, bienvenidos a este solemne acto institucional de inauguración del curso académico 2013-2014 en las universidades de Castilla y León. Tal como manda la tradición, iniciamos el acto de apertura del nuevo curso académico, procediendo a dar lectura a la memoria del curso anterior. Y tal como aconseja la situación, realizaré esta tarea con particular brevedad, toda vez que la memoria completa se encuentra disponible en nuestra página web. Comenzando por hacer referencia a la comunidad universitaria, el profesorado de la Universidad de Burgos ha estado integrado por un total de 776 docentes e investigadores, 7 menos que en el curso precedente, de los que 338 son funcionarios y 438 contratados. En este ámbito resulta destacable la mejora de la cualificación de nuestros profesores, quienes han conseguido 72 nuevos tramos de méritos docentes y 22 nuevos tramos de méritos investigadores. Por su parte, el personal de Administración y Servicios ha estado integrado por 348 personas, 2 más que en el curso precedente, siendo 204 funcionarios y 144 de régimen laboral. En cuanto a la actividad institucional, cabe destacar la concesión de los doctorados honoris causa al profesor Humberto Eco y, a título póstumo, a Félix Rodríguez de la Fuente. Durante este curso tuvo lugar la elección del defensor universitario en el seno del claustro universitario, siendo renovado en el cargo don Javier Peña Pérez. Se convocó la primera edición de los premios Consejo Social de la Universidad de Burgos, que se resolvió con gran éxito, tanto por el número de proyectos presentados como por la calidad de los mismos. Y se crearon 2 nuevas cátedras universitarias, la Cátedra de Estudios Fundación Villalar y la Cátedra de Cine Antonio Jiménez Rico. La actividad académica se ha desarrollado a través de la impartición de 25 grados, un doble grado, 10 cursos de adaptación al grado, 17 másteres universitarios y 12 programas de doctorado, de los que 5 tienen carácter interuniversitario y 1 internacional, habiendo contado estos estudios oficiales con una matrícula total de 8.903 alumnos, de los que 2.290 lo fueron de nuevo ingreso. Mientras que los estudiantes que obtuvieron su titulación en el pasado curso académico fueron 1.812. La oferta educativa oficial se ha complementado con la impartición de 27 títulos propios, de los que 3 son magíster, 6 títulos de especialista universitario, 2 títulos de experto universitario, 15 cursos de perfeccionamiento y 1 de titulado superior, cuya matrícula global alcanzó los 362 alumnos. A lo cual debe añadirse la actividad llevada a cabo en el marco de los cursos de verano, en cuya 18ª edición se han celebrado 21 cursos, de los que 8 se han desarrollado en la ciudad de Burgos y 13 en diversas localidades de la provincia, habiendo contado con la participación de 171 ponentes y 625 alumnos. Con el fin de mejorar nuestra actividad docente, se ha creado el Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos, UBUCEF, para fomentar la docencia telemática y mejorar la formación online. También, y a fin de mejorar la calidad de la enseñanza de posgrado, se ha creado la Escuela de Doctorado, que ofrece una organización centralizada a todos los programas de doctorado que ofrecemos. Y la Escuela Interuniversitaria de Posgrado en Evolución Humana, que aspira a convertirse en un referente internacional en la enseñanza y la investigación en el ámbito de la evolución humana. Además, en el marco de nuestro modelo educativo adquieren especial relevancia las tareas de seguimiento y asistencia a los alumnos. A tal efecto, el plan de acción tutorial
ha contado con la participación de 555 profesores que tutorizaron a más de 4.800 alumnos, mientras que el programa Mentor contó con la participación de 128 alumnos mentores y 156 alumnos mentorizados. Y han seguido desarrollando sus actividades el programa interuniversitario de la experiencia y la Universidad Abierta a Personas Mayores, con la participación de 723 alumnos. En cuanto a la actividad investigadora, no cabe duda de que ha sufrido con particular virulencia los efectos de las restricciones presupuestarias, lo que se ha traducido en una considerable reducción tanto del número de acciones realizadas como del presupuesto destinado a su desarrollo. A pesar de lo cual, se ha conseguido mejorar algunos importantes indicadores de los resultados de la investigación, tal como refleja, por ejemplo, el último informe CID sobre calidad de la investigación en las universidades. En el pasado curso se han desarrollado 78 proyectos de investigación que han contado con una financiación de 2.192.000 euros, de los que 937.000 son fondos obtenidos de investigación contratada y 1.255.000 provienen de proyectos competitivos. Por su parte, nuestro programa propio de investigación, que financia convocatorias de movilidad y formación de investigadores, ha contado con una dotación presupuestaria de 131.000 euros y, a través de 8 convocatorias, ha permitido adjudicar un total de 267 ayudas a la investigación. Por su parte, a través de la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación, se han formulado 15 solicitudes de patentes y nos han sido concedidas 6 nuevas patentes de invención provenientes de solicitudes realizadas en ejercicios precedentes. A fin de desarrollar estas patentes, se han concedido diversas licencias de explotación y se han constituido 4 nuevas spin-off, empresas de base tecnológica en las que participan los investigadores que han desarrollado las invenciones junto con la propia universidad. Y dentro del capítulo de investigación resulta especialmente destacable la defensa de 39 tesis doctorales, mientras que el número de grupos de investigación reconocidos en la Universidad de Burgos se eleva ya a 79. Durante el pasado curso se han desarrollado también importantes actuaciones en materia de infraestructuras. El curso se inició con la recepción de las obras de restauración del Hospital de la Concepción, que fue presentado a la sociedad burgalesa en unas jornadas de puertas abiertas desarrolladas en el mes de noviembre del pasado año. También resulta especialmente significativa la adjudicación y el comienzo de las obras de construcción del Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria con cargo a fondos FEDER. Y por lo que se refiere a las inversiones en equipamiento científico-tecnológico, que han contado con un presupuesto de 643.625 euros, cabe destacar la instalación del nuevo tendido de fibra óptica que permitirá una conexión de alta capacidad entre todos los centros y entre los 2 campus de la universidad, resultando especialmente reseñable que se ha incorporado a esta moderna red de comunicación tanto al CENIE como al Hospital Universitario de Burgos, de forma que se permite integrar y coordinar la investigación desarrollada en todos estos centros. En el curso pasado se ha mantenido un alto grado de movilidad del alumnado, tanto por lo que se refiere a los alumnos extranjeros que se han matriculado en nuestra universidad, como por aquellos de nuestros alumnos que han cursado estudios fuera de nuestras fronteras. En concreto, y a través de diversos programas de intercambio, un total de 180 alumnos provenientes de 24 países diferentes han concurrido a nuestras aulas, mientras que 225 de nuestros alumnos han cursado estudios en universidades de 25 países. Durante el pasado curso también ha sido objeto prioritario de atención todo lo relacionado con la empleabilidad de nuestros alumnos, desarrollándose un completo programa de prácticas en empresas en el que hemos contado con la colaboración de 350 empresas de nuestro entorno, en las cuales han realizado prácticas más de 1.600 de nuestros alumnos.
Por su parte, nuestra bolsa de empleo, aun en los difíciles tiempos que corren, ha recibido 236 ofertas de empleo y ha propiciado la consecución de un empleo cualificado para 292 de nuestros titulados. Igualmente destacables son las actividades desarrolladas para acercar a nuestros alumnos a la realidad de la empresa, tanto en el marco del 12º Foro de Empleo como con los encuentros con empresarios realizados a través del programa UActiva FAE. Y resulta también reseñable el apoyo a nuestros egresados para la creación de sus empresas, con la constitución de 2 nuevas start-up, con las que ya alcanzamos la cifra de 13 de estas empresas, que se distinguen por contar con el apoyo y el asesoramiento de la universidad durante sus primeros años de vida. En el marco de las actividades de extensión universitaria, se ha mantenido un curso más una intensa programación formativa y cultural que sigue contando con una gran aceptación social, con una asistencia que ha superado la cifra de 30.000 personas. Este ámbito de actuación se ha potenciado con la implantación de UBU Abierta, una nueva plataforma que centraliza la oferta formativa no reglada, abierta a toda la sociedad, que en su primera edición ha desarrollado 48 cursos, 38 presenciales y 10 online, que han contado con 839 alumnos. Resulta igualmente reseñable la alta participación alcanzada en las actividades deportivas, las cuales han contado con más de 5.000 inscripciones. Y para finalizar esta exposición, haré referencia a la trascendental cuestión de las relaciones de la universidad con la empresa y con la sociedad, las cuales encuentran fiel reflejo en la suscripción de 122 nuevos convenios de colaboración, de los que 29 se han suscrito con otras universidades, 8 de las cuales fueron españolas y 21 extranjeras, y 93 convenios se suscribieron con otro tipo de entidades, instituciones y empresas, tanto nacionales como extranjeras. Estos son escuetamente algunos de los hechos, datos y cifras que se desprenden de nuestra memoria de actividades y que configuran lo que ha sido el devenir de nuestra universidad durante el pasado curso. Hechos que ponen de manifiesto el trabajo y el esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria para alcanzar, aun en las difíciles circunstancias imperantes, los objetivos que la sociedad nos ha encomendado. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, señor secretario. A continuación tiene la palabra don Carlos Pérez González, profesor titular de Filología Latina, que impartirá la lección inaugural de este año bajo el título La biografía latina de Carlomagno entre los siglos IX y XV. Profesor. Con la venia, rector magnífico de la Universidad de Burgos, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, rectores magníficos de las universidades de Castilla y León, excelentísimo señor consejero de Educación, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimados compañeros y alumnos, señoras y señores todos. Desde la época renacentista nos consta por la documentación académica que la actividad escolar se abría por San Lucas, el 18 de octubre, en las grandes universidades españolas. Fieles a esta tradición inveterada, si bien un tanto más diligentes, hacemos hoy lo propio, en el más respetuoso sentido de la tradición y de unos usos domésticos que en nada dañan la actualización y europeización de nuestra institución, y sin embargo revelan una sensibilidad académica e histórica que honra a todos aquellos que la cultivamos. A uno de los maestros del claustro corresponde por turno corrido pronunciar la lección inaugural. Se constituye así ese ayuntamiento de maestros escolares con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes, que es en lo que consiste el estudio, según recoge Alfonso X Sabio en sus partidas. Se reúnen, pues, maestros escolares de todas las facultades, artistas y físicos, filósofos y legistas, mecánicos y canonistas. El maestro, que se ve distinguido con este honroso encargo, tiene ante sí un agradecido, aunque quizá arriesgado cometido, el de pronunciar su lección ante el más sabio y selecto público existente, el de los maestros
de todas las disciplinas cultivadas en nuestra Academia Burgensis, junto con sus alumnos, personal auxiliar y autoridades. Lo habitual para quien ocupa esta tribuna en tan solemne ocasión es que reitere sus más sentidos agradecimientos a la facultad de la que forma parte y a su cabeza, el decano, por haber confiado en él tan grata y honorable empresa. Inmediatamente el obsequiado y honrado con tal tarea sentirá la humana necesidad de compartir con sus oyentes, autoridades civiles y militares, compañeros de oficios, personal de administración y servicios y alumnos, el discurrir de su experiencia académica y mostrarles el campo de sus intereses y afanes científicos. En este caso, yo tendría que hablarles de mis inseparables compañeros de viaje, de Cicerón y César, de Virgilio, de Catulo y Horacio, de Salustio, Tito Livio y Tácito, o de nuestros compatriotas Séneca, Marcial y Quintiliano. El numen, el carisma y la inspiración de los que hoy consideramos padres de Occidente nos transmitieron es la esencia y origen primero de nuestra civilización occidental. En ellos venía implícito el rico caudal cultural del mundo griego, que en Roma tan hábilmente supo asumir y adaptar. En definitiva, todos ellos antepasados y germen de nuestra cultura de Occidente, a los que con una ceguera barbárica y casi barbarizante estamos queriendo poco a poco desterrar de nuestros estudios, aun conscientes de su valor, y lo que es más grave, de la conciencia del hombre actual, ya que del subconsciente, por más que se intente, será imposible arrancarlos. También tendría que hablarles de las grandes figuras del medievo, desde Boecio hasta Tomás de Aquino, el doctor Angélico, sin olvidarme del hispano Isidoro de Sevilla, transmisor de la cultura romana a la Europa medieval. O adentrándome en tiempos más renascentes, tendría que hacerlo de las grandes figuras del humanismo, desde Petrarca hasta Lorenzo Valla, pasando por nuestros coterráneos Antonio de Nebrija, Fray Luis de León o Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense, tan ligados estos últimos a la Universidad Castellano-Leonesa. Pero he decidido renunciar a todo este plantel de autores cuyos manes y genius me han acompañado desde el comienzo de mis estudios en la Academia Pinciana y lo seguirán haciendo durante todo mi decurso vital. Y lo que podría representar en mí una renuncia dolorosa o cuando menos nostálgica, no lo es tanto, pues el tema que he elegido para tan solemne ocasión sirve de nexo de unión entre todos ellos y además hunde sus raíces en el mundo de la filología latina medieval, campo al que he dedicado gran parte de mis esfuerzos. Hoy les voy a hablar de un personaje capital en la historia de la civilización occidental y sobre todo en la literatura latina medieval de la Europa cristiana, nada menos que de Carlomagno y de su biografía en lengua latina desde los siglos IX al XV. Y además me veo obligado y a la vez honrado a hablarles de este tema en un marco, en una ciudad y en una ocasión como la presente. Durante el curso que ahora inauguramos se celebra el 1200 aniversario de la muerte del gran emperador de los francos, el Pater Europae, acaecida el 28 de enero del año 814, y a cuya longa manus debemos la formación de una identidad común en la Europa medieval y del Renacimiento, identidad que sirvió de base para la creación de lo que hoy conocemos como Unión Europea, a la que debemos la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. A ello se une el que nos encontremos al borde del Iter Santi Jacobi, en el Hospital del Rey, un hito señero en la historia y literatura de las peregrinaciones a Santiago, a cuyo fenómeno se vinculó allá por el siglo XII la figura de Carlomagno. Por último, he de confesar que también me mueve la profunda admiración que siempre he sentido por el emperador Franco, desde que a finales de los años 90 comenzara mi andadura investigadora en la universidad precisamente con la primera biografía del personaje, la Vita Caroli Magni de Ginardo. Tal y como nos recuerda Ortega y Gasset, el nacimiento de Europa como realidad política, religiosa y cultural va unida indiscutiblemente a la figura de Carlomagno. La actual Unión Europea se articuló en un principio en torno a un eje geopolítico básico, el llamado eje renano, formado por Francia, Alemania, Italia y el Benelux, los 6 países fundadores.
un eje cuyas fronteras coinciden casi al milímetro con las del Imperio carolingio. De hecho, el concepto mismo de Europa fue utilizado por primera vez como término político en la corte del emperador. Un acontecimiento marca sin duda el nacimiento de Europa, la coronación imperial de Carlomagno, uno de los sucesos políticos más trascendentales del medievo y uno de los mayores mitos político-religiosos del occidente cristiano. La restauración del Imperio romano en el occidente germánico hay que enmarcarla en un contexto más amplio que el de la referencia nostálgica a los césares, aun siendo esta última fundamental. El Imperio carolingio era forzosamente romano en su intitulación oficial, pero el imperio del que cabía hablar ahora era el Imperium Christi. El otro nombre que utilizaron los carolingios para designar al nuevo organismo político fue Europa, que hace aquí su aparición como denominación política y no estrictamente geográfica. Probablemente se debió a un clérigo de origen anglosajón llamado Cadwulfo, que habría formado parte del círculo áureo de Carlomagno en los primeros años de su reinado. Este clérigo escribió una epístola exhortatoria a Carlomagno en el año 775. A las intitulaciones tradicionales de Carlomagno, rey de los francos, rey de los lombardos, patricio de los romanos, Cadwulfo añadió por primera vez la de Reino de Europa. Se os ha exaltado al honor y a la gloria del Reino de Europa, nos dice. Quizá la utilización de este término por parte de Cadwulfo se debiera a la influencia del insular Beda el Venerable, quien ya había utilizado el término Europa en sus escritos, pero en un sentido geográfico. Este nuevo término gozará de una enorme fortuna y difusión en el mundo carolingio, contabilizándose más de 30 menciones del mismo solamente en los textos anteriores al año 814, fecha del óbito del emperador. De esta forma, en los Anales Fuldenses o Anales Regni Francorum Orientalis se llega a definir a Europa como el Regnum Caroli, el reino de Carlomagno, y en la magnífica composición Carolus Magnus et Papa Leo, un poema épico latino compuesto en torno al 799, nos encontramos una vez más con la fórmula utilizada por Cadwulfo. También en las postrimerías del año 800, el poeta Angilberto se refería a Carlomagno como Pater Europae, haciendo justicia al papel decisivo que el emperador Franco tuvo en el nacimiento de Europa, en tanto que nueva realidad política, heredera y sucesora del Imperio romano. Este concepto, o más bien ideal carolingio de Europa o de europeidad, como se han referido a él algunos autores, todavía era poliédrico y elástico, siendo esencialmente una noción geográfica y política aplicada o bien a Occidente o bien al conjunto de la societas cristiana. A partir del siglo X, la memoria culta y docta del Imperio de Carlomagno actuará como memoria de la unidad de Europa, lograda por el emperador de los romanos, que los benedictinos, verdaderos artífices del concepto holístico de cristiandad, se encargarán de difundir. No debemos olvidar nunca que la literatura carolingia, y en especial la historiografía y la biografía, fueron géneros cultivados por una élite cultural vinculada a la escuela palatina, o en último extremo a la corte imperial, una élite interesada ante todo en ofrecer una idea a la posteridad. El Regnum Francorum es el centro del orbe, tanto por sanción divina como por una legitimidad interna que estaría apoyada principalmente en tres pilares: la leyenda de los orígenes troyanos de los francos, la teoría de la Traslatio Imperii de Roma a Aquisgrán y el mito de la Edad de Oro, que había marcado el ascenso al trono de Carlomagno, el Pater et Farus Europae. Pero poco después de Carlomagno, la imagen del reino europeo se esfuma y comienza a hablarse de los reinos de Europa, los Regna Europae. Sin embargo, el recuerdo de Carlomagno permanecerá aún en algunos autores. En efecto, en el siglo XI, pero sobre todo en el XII y en el XIII, serán siglos de poderosa afirmación de la realidad europea, encarnada por la figura de Carlomagno. Una realidad y una figura que la literatura cultivará hasta bien entrado el siglo XV. La admiración hacia un personaje que, además
en la Navidad del año 800, obtiene la corona imperial y el reconocimiento pontificio de esta nueva dignidad, hicieron que la figura del emperador Carlomagno haya sido una de las más representativas y señeras de la historia occidental europea, circunstancia que motivó que ya en vida del emperador comenzara a gestarse una literatura sobre el personaje, literatura que, amén de su valor axiológico, rezumaba por doquier ideales de comportamiento y de virtud que convierten a estas obras en verdaderos espejos de príncipes de la literatura carolingia. Precisamente en estas primeras composiciones se van a atribuir al emperador una serie de calificativos que se establecen como auténticos topoi de la literatura carolingia. Una simple ojeada al primer volumen de los Poetae Aevi Carolini de los Monumenta Germania Histórica nos revela el fecundo campo poético en el que se desenvuelve la historia y personalidad del emperador. La faceta guerrera no falta nunca en las primeras composiciones relativas a su figura, una faceta guerrera que engarza con la religiosa o piadosa. Vir armipotens, varón temible por el valor, fortis ad arma, valiente en el combate, maximus armis, feroz en la lucha, ensipotens, poderoso con la espada, como dice Pablo el diácono, o Carolus rex bellipotens, Carlos, rey poderoso en la guerra, como le denomina Pedro de Pisa. Su imagen como imperator literatus, emperador letrado, se difunde paralelamente a las anteriores. Alcuino lo llama Magnus Sophiae Sectatur, máximo seguidor de la sabiduría, Sophus Induperator, sabio emperador. En el poema Carolus Magnus et Papa Leo aparece como Strenus ingenio Carolus sapiensque modestus insignes studio resplenden mentem sagaci. Carlomagno, de preclara inteligencia, sabio, prudente, insigne en el estudio, de lúcida y sagaz mente. Faceta intelectual y humana que se complementa con su insuperable piedad y fervor religioso. Este Pius Rex Stemplorum Domini Magnum Fabricator, rey piadoso y magno constructor de templos sagrados, a quien pronto se le atribuye el calificativo de Magnus y poco después el de Santus. Con toda esta tradición poética tras de sí, la figura de Carlomagno corre pareja a la del resto de los grandes héroes y santos de la literatura mundial. Es más, aparece como un nuevo apóstol de Cristo, el apóstol de los sajones. La esencia de este tipo de poesía, denominada por Paul Lehmann como Academices Hoffice Poesie, una poesía semihistórica llena de fantasía, de retórica y de poética, va a perpetuarse tras la muerte del emperador en autores como Eginardo en su Vita Caroli Magni, Hermoldo el Negro en sus Carmina in honorem Ludovici Imperatoris del año 828, en Balafredo Estrabón en su Visio Bettini, en el poeta sajón en su Annalium de Gestis Caroli Magni Imperatoris Libre Quinque, o Historia Métrica Caroli, como se refería a dicha obra el cartujo westfaliano Bernes Rollenbeck. Pero esta lista de obras alusivas al emperador Franco no acaba aquí, sino que seguirá incrementándose hasta el siglo XV, época en la que el género hagiográfico-biográfico experimenta un notable retroceso. De este retablo variopinto, proceloso y coruscante de autores y obras nos vamos a fijar en 4, pertenecientes a épocas y ambientes muy diferentes, pero que sirven para ilustrar la vocación europea y universal de la figura del emperador de la barba florida. Los relatos sobre Carlomagno han sido utilizados repetidas veces como elemento base para la autoafirmación y autoconcepción de determinados intereses históricos, cuyo resultado más palpable en estos momentos es la creación de una conciencia común europea. Esta figura aristocrática de Carlomagno no fue estática, sino al contrario, muy flexible y maleable. Se amoldó a las necesidades y expectativas políticas, sociales y culturales de las respectivas épocas y fue constantemente modernizada y actualizada, creando así posibilidades de identificación que la figura originaria, histórica, en absoluto ofrecía. Por ello,
partiendo del análisis de la primera biografía del emperador, la Vita Caroli Magni de Ginardo, compuesta pocos años después de la muerte del emperador, nos vamos a fijar también en 3 relatos biográficos más: los Anales del poeta sajón, la Historia Caroli Magni et Rotolandi de Pseudo Turpin y la Vita Caroli Magni Imperatoris del humanista italiano Donato Acciaiuoli. Todas ellas demuestran y ejemplifican la modernización constante de este lejano personaje de los siglos VIII y IX y la pretendida adaptación que sufre y ayuda a acercar una época pasada al tiempo presente del lector u observador. Los lectores y receptores no querían entender el pasado como tal, sino como elemento activo de su propio mundo y circunstancias. La biografía de Ginardo, compuesta en torno al año 830, supone la consolidación de toda una tradición oral y escrita de literatura encomiástica e historiográfica, a través del esquema de las Vitae suetonianas recuperadas en este momento y en cuya lectura aprende el modelo básico de la biografía pagana, refunde y acomoda todas sus fuentes de información, fundamentalmente su propio testimonio personal y los relatos y trabajos historiográficos y, en menor medida, la tradición poética carolingia y la biografía de época carolingia. De este modo se va a convertir en el texto base de la tradición biográfica carolina y en la primera biografía romana de toda la Edad Media. Así nos presenta un Carlomagno fiel reflejo del Augusto de Suetonio, pero con todos los atributos de un emperador medieval. Cristiano en sus creencias e imperialista en sus convicciones, presenta las cualidades del buen gobernante y del buen padre que sirven para ilustrar el modelo perfecto de príncipe cristiano, un modelo universal que Ginardo quiere transmitir a la posteridad en una época en que la unidad del tal anhelado Regnum Europae, Reino de Europa, peligra. La difusión y recepción de esta primera biografía carolingia no pudo ser mejor. A los pocos años de su aparición no habrá escritor que hable de temas carolingios que no la utilice como punto de partida y guión de su narración. 2 valores avalaban su uso: la familiaridad y contemporaneidad del biógrafo y biografiado y, sobre todo, el modelo clásico que la amparaba, que nada tenía que ver, a menos el principio, con los textos hagiográficos merovingios, tan llenos de portente y mirabilia, portentos y hechos espectaculares, que daban dudoso crédito a su narración. Este modelo hacía de Carlomagno un gobernante intachable, tanto en el plano político como en el familiar, y lo que era aún más importante, presentaba de una manera ordenada y coherente los acontecimientos e hitos históricos de su reinado, dándoles un valor simbólico y en algunos casos escatológico, fundamental para la asociación con un referente y modelo atemporal. Además, el relato ginardiano estaba en total consonancia con la tradición poética, tanto escrita como oral, lo cual le daba aún más empaque. Así, aproximadamente 70 años después de esta Vita Caroli Magni, encontramos a un seguidor suyo, el anónimo poeta sajón, que, haciendo honor a su nombre, realiza otro relato biográfico del emperador, en este caso en verso, en el que, siguiendo muy de cerca la narración de Ginardo, se recrea en un episodio funesto en la historia del pueblo sajón, la masacre de Verden, en la que murieron más de 4.000 personas. Pero la masacre no aparece como tal, sino que se nos presenta como un acto heroico a través del cual el emperador Franco consigue la conversión y salvación eterna del pueblo sajón. Con esta recreación, que distorsiona totalmente la realidad de los acontecimientos, Carlomagno gana otro de los atributos literarios fundamentales para la conformación de su imagen eurocéntrica y procristiana, el de Apostolus Saxonum, apóstol de los sajones. A la cabeza de la turba sajona, Carlomagno se presenta delante de Dios el día del juicio final. Su labor de patrocinio es igual a la del resto de los apóstoles, a cuyo lado aparece, pero aún hay más. El poeta va más allá de esas imágenes convencionales que había transmitido la tradición literaria carolingia, aunando diversos tópicos y presentando al emperador
como un gobernante superior a la de los emperadores romanos, equiparable a Constantino y a Teodosio, y acreedor del reconocimiento que tuvo el rey David, imagen bíblica con la que Alcuino se refirió a él en múltiples ocasiones. Esta imagen de cruzado y defensor de la fe cristiana encaja muy bien con la Historia Caroli Magni e Rotolandi de Pseudo-Turpin, un relato biográfico anovelado del emperador que, aprovechando la leyenda creada en torno a su persona y a la de su general, Roldán, lo convierte en paladín de la cristiandad, en libertador de Hispania frente a las hordas sarracenas, en descubridor del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela y en defensor denodado del Iter Stellarum, camino de las estrellas que conduce hasta su tumba. Nunca ninguna obra había logrado representar dos visiones complementarias de un mismo personaje. La historia Turpini aúna la tradición histórica de cuño eginardiano con sus múltiples y variados aditamenta carolingios y poscarolingios y la tradición jacobea hispano-francesa. El texto jacobeo, elemento esencial del Liber Sancti Jacobi o Codex Calistino, persigue una vez más la glorificación de Carlomagno, pero poniendo la misma en relación con el fenómeno de las peregrinaciones a Santiago, un fenómeno de vertiente y cariz europeísta que aún hoy mantiene y que sirvió como elemento cultural, propulsor y acícate de procesos históricos como la reunificación de las dos Alemanias. La historia Turpini, surgida en ambientes transpirinaicos, explotó el ideal de cruzada hispana y la militarización del apóstol Santiago, aspectos hoy día básicos en la historia literaria europea. Así pues, esta crónica latina del siglo XII representa un hito en el proceso de carolinización de la historia europea y más en concreto de la hispana, hecho que permitió la actualización de este mencionado ideario común europeo que ahora asumía como suyo el fenómeno mediático y de mayor repercusión política, social, económica y cultural de toda la historia medieval europea, las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Por último, tenemos una biografía renacentista, la Vita Caroli Magni del humanista florentino Donato Acciaiuoli, un producto literario de ascendencia plutarquea que sobre el texto de Ginardo actualiza la figura del emperador, asumiendo sus roles y adaptándolos a la esencia última del humanismo cívico del Renacimiento italiano. La obra supone la culminación de la tradición biográfica del rey Franco, pues tras ella esta tradición literaria se extingue. Escrita como instrumento político al servicio de los intereses comerciales de la República de Florencia y de la familia de los Acciaiuoli, supo recoger el testigo de toda la literatura biográfica anterior, sobre todo de aquella de cuño más histórico, e incluir aquellos elementos domésticos que podían favorecer la dignificación de la historia legendaria de la ciudad de Florencia. El emperador cristiano, el buen gobernante, el cruzado, el libertador, el rey culto y humano en el sentido más amplio de la palabra, tópicos todos ellos que la literatura carolingia había difundido por el orbe cristiano, son ahora características que Acciaiuoli atribuye a su personaje, creando un modelo de gobernante acorde con los tiempos. Así pues, contemplamos a un Carlomagno, por un lado, príncipe magnánimo y justo al más puro estilo humanista, que conoce el griego y el latín, verdadero speculum virtutis, espejo de virtud, donde todo gobernante debe reflejarse. Por otro lado, tenemos al fautor de la Renovatio Imperii, restitución y renovación imperial, al rex sacerdos, al rey sacerdote, cruzado y vasallo de la Iglesia romana, caracterizado con la virtus cristiana, la virtud cristiana, esto es, con los ideales católicos de la Iglesia, aspecto este último que no iba en consonancia con el modelo humanista del autor, pero al que no se atreve a renunciar, dada la férrea tradición que lo avala y respalda. Renunciar a esta imagen hubiera sido renunciar a la esencia misma del héroe medieval y tal vez a la ayuda y aval institucional que intentaba conseguir tanto para sí como para la ciudad de Florencia.
Fundiendo estas dos imágenes, presenta ante el rey Luis XI de Francia una biografía en la que su antepasado y lejano antecesor en el trono de Francia se ha convertido, como mandaba la tradición, en un modelo de príncipe y héroe cristiano que lucha por la libertad y el bienestar de todo su pueblo, implacable contra la barbarie y propagador de la fe católica. Llegados a este punto, no nos queda más que hacer una última llamada de atención sobre el valor que la figura del emperador Carlomagno adquirió a lo largo de la historia como prototipo de príncipe ideal, espejo en el que debían mirarse todos los gobernantes del orbe. Su figura monopolizó gran parte de la literatura latina y vernácula, y a ella se recurrió cuando se quiso establecer un vínculo afectivo o de unión entre los diversos territorios del pretendido Regnum Europae, utilizada la más de las veces como instrumento político y religioso al servicio de los intereses más nobles. No perdió nunca ese valor universal e imperecedero que le dio la literatura y que ayudó a crear una identidad común europea que aún hoy mantiene. Recordemos, y estas serán mis últimas palabras, la creación de los premios Carlomagno, que anualmente se otorgan a personalidades que destacan por su labor en pro de la paz y de la unidad de Europa. Creo que con esto tenemos el más claro ejemplo del valor de esta imagen de la que hemos venido hablando. He dicho. Gracias, profesor. A continuación se va a proceder a la entrega de los diplomas Premio Extraordinario de Fin de Estudios del curso 2011-2012. El secretario general tiene la palabra. Han obtenido el Premio Extraordinario de Diplomatura, Licenciatura, Grado y Máster correspondiente al curso académico 2011-2012 los siguientes alumnos: doña Sofía Ortiz González, doña Alicia Tarilonte Mancebo, doña Mónica Palacios Antón, doña Nuria Puente Domínguez, doña Eva María Peláez Bartolomé. Doña María Reyes Arranz San Juan, doña María Ángeles Fernández Zorrilla, doña Tania de Diego Riaño, doña Gema Rayón La Peña, don Diego González Tejero. Don Iván Espinosa Ruiz, don Sergio Javier Fernández López, doña Lorena Saiz Fernández, don David Herrero de la Peña, doña Raquel Martínez Núñez. Doña Verónica Calvo Guerrero, don Jorge García Sanz, don José García Calvo, doña Nayane Esteve Cuesta, don David Pazos Fenoy.
don Rafael del Barrio Moreno, don Javier Marcos Núñez, don Eduardo de Juan Molinero, doña Tamara Gonzalo Silvestre, doña Esther Pernas Ubierna. Don Benito Fernández Trabanco, don Jesús Garoz Ruiz, doña Esther Sancho Álvarez, don Darwin Rafael Carrera Morales, don Raúl Briones Llorente. Doña Natalia Muñoz Rujas y doña María Luisa Castillo Casado. A continuación, se va a proceder a la imposición de la medalla de Alfonso VIII de la Universidad de Burgos. Tiene la palabra el secretario general. Por resolución rectoral de 10 de julio de 2013, en reconocimiento a los 25 años de servicio prestados a la universidad, se concede la medalla de Alfonso VIII de la Universidad de Burgos, en su categoría de plata, a doña Blanca Salomé Acinas López. Don Saikin Lisa. Don David Pradales Ciprés. Don José Antonio Rodríguez Marcos. Doña María Josefa Rojo Cámara. Don Pablo Arranz Val. Don José Alonso González. Doña María Victoria Cantón Nogal. Don Martín de Frutos Serrán. Don Emilio Gutiérrez Mínguez.
don Miguel Ángel Alonso Vicario. Don Juan Manuel García Gallardo Gil Fournier. Don Manuel Iván González Martín. Don Carlos Granados Moya. Don Carmelo Lobo de la Serna. Doña Raquel Ortega Mediavilla. Don Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro. Don Arturo de Román Miguel. Y don Teófilo Sanz Hernández. Se concede la medalla de Alfonso VIII de la Universidad de Burgos en la categoría de oro por haber alcanzado la edad de jubilación en servicio activo a don Carlos Sergio Batier Fuenzalida. Doña María Antonia García Orallo. Don Alfonso Navarro Jurado. Don Domingo Ortega Gutiérrez. Doña Aurelia Ruiz Sola.
don Ángel María Álvarez Díaz. Don José Luis Cabezas Juan. Don Isidoro Dueñas Rodríguez. Doña Carmen Núñez Pérez. Don Jesús María Orejón Lázaro. Doña Mercedes Pérez Manrique. Y don Francisco Javier Rodríguez Roldán. Presidente de la Junta de Castilla y León, rectores de las universidades de León, Valladolid y Salamanca, rectores de las universidades privadas, consejero de Educación, presidente del Consejo Social, presidenta de las Cortes, delegado del Gobierno, alcalde, autoridades civiles, eclesiásticas, militares y académicas, claustro de profesores, personal de Administración y Servicios, alumnos, señoras y señores. Muy buenos días y bienvenidos todos a este acto de inauguración del curso 2013-2014. Han pasado 5 años desde que en esta misma aula magna tuvo lugar la solemne inauguración institucional a nivel regional del curso académico 2008-2009. En este lustro han cambiado muchas cosas. En la mesa presidencial, aun cuando se han renovado algunas caras, prácticamente continuamos en nuestros cargos de responsabilidad las mismas personas que aquel 27 de septiembre de 2008 estuvimos en el mencionado acto de apertura. Algunos ya no nos acompañan, es verdad, pero se debe sencillamente a que concluyeron sus responsabilidades como gestores académicos. Desde entonces, como digo, muchas cosas han cambiado. Pero antes de entrar en ello, quiero desear a cuantos formamos parte de la comunidad universitaria castellano-leonesa los mayores éxitos para este nuevo curso que hoy inauguramos.
Inauguración que hacemos bajo la atenta mirada de nuestro querido presidente Herrera, que nos honra con su presencia, demostrando una vez más su vocación y compromiso universitario. Sabemos que la universidad siempre contará con su apoyo entusiasta, lo cual es muy de agradecer, especialmente en estos momentos de dificultad económica en los que estamos inmersos. Quiero felicitar, en primer lugar, al profesor Carlos Pérez González por su brillante conferencia, en la que ha combinado perfectamente erudición y rigor, dando una muestra más que cumplida de su buen hacer, de sus capacidades docentes y del conocimiento de su disciplina. Y le felicito especialmente por el tema elegido, la biografía de Carlomagno, cuya coronación imperial fue un acontecimiento trascendental en el nacimiento de Europa. Enhorabuena, profesor. Asimismo, quiero extender mi felicitación a cuantos han sido reconocidos con la medalla Alfonso VIII, tanto en su categoría de oro como de plata, por su dedicación y generosidad, así como por las ilusiones, energías y tiempo dedicado a la Universidad de Burgos. E igualmente, mi más sincera enhorabuena a los alumnos galardonados con el premio extraordinario de diplomatura, licenciatura, grado y máster del curso 2011-2012, por su extraordinario y brillante aprovechamiento en las aulas, así como en los laboratorios de nuestra institución académica. He comenzado diciendo que han cambiado muchas cosas en los últimos 5 años en la Universidad Española y en la de Burgos en particular. Pero ha habido 2 que han sido trascendentales y que no me resisto a comentar porque han tenido una incidencia capital. Por un lado, la adaptación al espacio europeo de educación superior ha supuesto un cambio radical en el mapa de titulaciones. Hemos pasado de impartir 32 títulos a 26 grados. Tal reducción ha estado motivada, como es sabido, por la desaparición de las antiguas diplomaturas e ingenierías técnicas, así como de las carreras de segundo ciclo, pues todas las titulaciones se han transformado en grados de 4 años. Esta adaptación al conocido vulgarmente como Plan Bolonia se está implementando con nuevas metodologías docentes, con un incremento importante del número de clases prácticas y, como consecuencia positiva, con una mayor y mejor relación con el tejido empresarial, lo cual ha redundado, a su vez, en una mayor transferencia del conocimiento generado en la universidad. Estamos, pues, ante un auténtico reto. Serán los informes externos los que demuestren los efectos reales de dicho cambio, pues aún es pronto para afirmar con rotundidad que el cambio haya sido un éxito. Por otro lado, desde el año 2007 nos vemos inmersos en una crisis económica mundial cuyas consecuencias en el ámbito universitario están siendo dramáticas. En toda la sociedad, sí, pero en la universidad en especial, sus consecuencias perdurarán durante muchísimo tiempo, pues aunque es verdad que aparentemente han tardado en manifestarse un poco más que en el resto de las instituciones públicas, remontar sus efectos adversos nos llevará mucho más tiempo, ya que los resultados, tanto positivos como negativos, en la universidad no se visualizan con la inmediatez con que se observan en otros ámbitos. La crisis ha supuesto una reducción importantísima del presupuesto. El profesorado se ha tenido que ajustar en su capacidad docente hasta extremos insospechados hace tan solo 4 años. La tasa de reposición, que solo nos permite reponer el 10% de las bajas que se producen, ya sean por jubilación o traslado, está haciendo un daño que solo el paso del tiempo, será capaz de valorar en sus justos términos. Pues no solo no es posible reponer la plantilla que disminuye, por cierto, en la Universidad de Burgos a nadie, porque no tenemos suficientes bajas, sino que nos ha cercenado cualquier perspectiva de promoción del profesorado y, lo que es más grave, no podemos renovar la plantilla incorporando jóvenes talentos que hubieran de ser formados para algún día sustituir las vacantes que se produzcan. En mi discurso de apertura del curso pasado decía que estamos viviendo unos momentos difíciles y complejos, en los que la falta de confianza y el desánimo pueden hacernos sucumbir. Afirmaba que en las más de 3 décadas que llevo vinculado a la universidad
no recuerdo unos momentos tan complicados, que nunca habíamos sufrido unos recortes económicos tan drásticos, hasta el extremo de dificultar grandemente no solo la modernización de nuestras instalaciones, sino incluso en muchos casos su mero mantenimiento. Sin embargo, en la Universidad de Burgos no perdemos la esperanza de que algún día las cosas vayan mejor. Hemos demostrado que somos capaces de realizar una gestión eficiente. En los últimos años hemos reducido significativamente nuestra deuda a pesar de las circunstancias económicas. Hemos duplicado el número de catedráticos. Hemos hecho un esfuerzo importante por mantener e incluso ampliar nuestra oferta de actividades de extensión universitaria. Hemos concluido algunos edificios pendientes y tratamos de avanzar en la construcción y consolidación de otros. Esta misma mañana ha tenido lugar la firma de un protocolo de colaboración por medio del cual la Junta de Castilla y León ha cedido a la Universidad de Burgos los edificios del Hospital Militar. Se trata de una cesión que nos va a permitir disponer de espacio construido suficiente para muchos años. Solo necesitará de algunas obras menores, pero la universidad ha incrementado sustancialmente con esta cesión sus inmuebles, y todo, es preciso decirlo, gracias a la generosidad de la Junta y de su presidente, a quien públicamente se lo quiero agradecer, porque nos va a permitir disponer de un campus en torno a El Parral, concentrar nuestros estudios en un espacio bien definido, sin olvidar nuestra paulatina aproximación a la ciudad y en un entorno privilegiado como es el Hospital del Rey. Presidente Herrera, no creo que tenga nunca que arrepentirse de esta cesión de uso. La universidad sabrá estar a la altura de las circunstancias y aprovechar de la manera más eficiente, diligente y eficaz posible los edificios cedidos. En breve comenzaremos las necesarias obras de adecuación que nos permitirán descongestionar los centros con el traslado de determinadas infraestructuras, tanto docentes como de investigación. También es nuestra intención ubicar el centro de enseñanza virtual y disponer en este nuevo espacio la mayor parte de las instalaciones de investigación del CITI, Centro de Investigación en Tecnologías Industriales, cuya construcción como edificio de nueva planta quedó suspendido en 2012. Lo cierto es que la incorporación de estos edificios, junto con los estudios de enfermería que se hallan en dichas instalaciones y cuya integración, deseo, se produzca en breve, desplazarán el centro de gravedad del campus universitario hacia la ciudad. En un informe recientemente elaborado por la consultora Pricewaterhouse, titulado Temas candentes de la Universidad Española 2013, donde se pregunta ¿tenemos la universidad pública que necesitamos?, se apunta que, y abro comillas, fuera de España, una universidad de unos 15.000 estudiantes tiene un presupuesto de 700 a 1.000 millones de dólares. La media en las universidades públicas españolas es de 30.000 alumnos y de entre 150 y 300 millones de presupuesto. Cierro comillas. Estos datos revelan que la sostenibilidad de nuestras universidades obliga a revisar el modo en que se invierten los recursos. La financiación es una cuestión clave que urge considerar, o de lo contrario no se podrá garantizar su sostenimiento a medio y largo plazo. Por ello, sería muy oportuno que desde la Administración se estimulara que cada universidad, además de la financiación pública que recibe, disponga de fuentes de financiación adicionales mediante fórmulas específicamente destinadas a la obtención de recursos complementarios e instrumentos como el fomento de una cultura de becas y préstamos, fondos privados, donaciones, explotación de infraestructuras, etc. Lamentablemente, la crisis ha puesto en jaque la sostenibilidad del sistema educativo y la necesidad de generar ingresos ya no es una posibilidad, sino una prioridad. A la universidad se le exige cada vez más, pero se le recortan los medios. Y, curiosamente, la universidad aporta más, se genera más conocimiento, se transfiere más y mejor, y ello con menos medios.
Imagínense por un momento de lo que sería capaz una universidad bien financiada, sin penurias económicas, con medios suficientes para desarrollar una buena docencia y una rigurosa investigación. Sería el sueño de universidad que todos llevamos dentro. Y no es inalcanzable, se lo aseguro. Para ello, únicamente se necesita una financiación equitativa y sin desequilibrios de reparto presupuestario que dificultan la competitividad y hacen inalcanzables algunos objetivos que otros ya han logrado. Una distribución por cuotas no contribuye a la consolidación de nuestro sistema universitario y, además, penaliza la necesaria transferencia universidad-empresa, tan necesaria para el aprovechamiento y la retención de talento en beneficio del desarrollo equilibrado de nuestra región. Necesitamos un nuevo modelo de financiación para que las diferencias entre universidades próximas no provengan de repartos que no hacen justicia a la realidad. Ciertamente, en la financiación de las universidades no todo tiene por qué salir de la caja pública. Para ello se necesita con urgencia una ley de mecenazgo. Parece razonable que, con independencia del porcentaje de colaboración de cada beneficiario, en la financiación de las universidades públicas participen quienes se benefician de ella: la sociedad, los interesados y la propia institución. De este modo, se demostrará que todas las universidades son rentables desde el momento en que son capaces de devolver en rendimiento social efectivo aquello que la sociedad invierte en ellas. Es decir, es necesario diversificar las fuentes de financiación de las universidades y dotarlas de la mayor flexibilidad posible en el acceso a los fondos. Pero, como decía don Miguel de Unamuno, es mejor ser padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Y espero que en el futuro modelo de financiación de las universidades públicas de Castilla y León se tengan en cuenta las necesidades, las diferencias y el esfuerzo que cada una de ellas está dispuesta a realizar, así como sus costes efectivos en la prestación del servicio. Porque la universidad pública es una pieza clave del desarrollo económico y social. Nos encontramos en un momento crucial que, sin duda, marcará su futuro y determinará su sostenibilidad. Por consiguiente, cualquiera que sea el modelo de financiación que se adopte, deberá aportar los recursos suficientes para que la universidad progrese en la mejora de la calidad docente e investigadora, en la transferencia y aplicación del conocimiento, en el estímulo de la creatividad y el emprendimiento, en la igualdad de oportunidades, en su internacionalización, en la atracción de talento y, algo bien importante, en su compromiso social con el entorno. Es verdad, estoy reivindicando un nuevo modelo de financiación más justo y equitativo, con el que se haga justicia al pasado, al presente y se piense en el futuro de la Universidad de Burgos. Pero también es verdad que lo hago con la más absoluta y sincera lealtad institucional. El próximo año, 2014, la Universidad de Burgos cumplirá el 20º aniversario de su creación en 1994. Ha llegado el momento en que debemos apostar firmemente por el futuro, y ese futuro pasa por el uso masivo de las modernas tecnologías y por la consolidación de la formación online. Este tipo de formación universitaria cada vez tiene más adeptos en nuestro país y es una buena herramienta de internacionalización. Las universidades presenciales no queremos mantenernos al margen de este tipo de formación y, por esa razón, en la Universidad de Burgos tenemos previsto desarrollar todo un programa de enseñanza online para su implantación en el curso 2014-2015, impartiendo 5 grados y varios másteres. En dicho objetivo, la Universidad de Burgos compromete todo su personal docente, así como todas sus infraestructuras. Quiero terminar poniendo de manifiesto que, aun en tiempos difíciles, como los que nos ha tocado vivir, con el esfuerzo y el sacrificio de todos, el logro de los objetivos propuestos sigue siendo posible. Hoy día podemos afirmar con orgullo que, a pesar de las dificultades, vamos por el buen camino, que la Universidad de Burgos es una institución más integrada en la sociedad,
mejor adaptada a su entorno social, aceptada como motor de desarrollo económico burgalés y reconocida como espacio abierto de intercambio de ideas, experiencias, proyectos e inquietudes. Pero también debemos ser conscientes de que si queremos consolidar todos estos logros, si queremos que la universidad siga siendo el motor de nuestro desarrollo, no solo académico y cultural, sino también económico, se requiere que la sociedad burgalesa, y hoy en este acto nos acompaña una buena representación de la misma, reafirme su compromiso con la universidad, asumiéndola, como siempre ha venido haciendo, como su universidad, lo cual implica comprometerse en su defensa y garantizar su desarrollo y expansión. Muchas gracias, he dicho. Gracias. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera Campo. Señoras y señores rectores de las universidades de Castilla y León, profesores, personal de Administración y Servicios, alumnos y miembros todos de nuestra comunidad universitaria, autoridades, señoras y señores. Hace justamente un año, y bajo los auspicios entonces de la Universidad de Valladolid, celebrábamos en Palencia el 8º centenario del que fue primer estudio general que se creó en España. Dentro de tan solo 5 años conmemoraremos también el 8º centenario de la Universidad de Salamanca y, por extensión, de toda la Universidad española. Unos hitos que acreditan la vocación secular de nuestra tierra por la educación superior, el estudio y el conocimiento. Hoy, la Universidad de Burgos acoge este solemne acto de apertura del curso académico 2013-2014 en las universidades de Castilla y León. En la persona de su rector, profesor Murillo Villar, agradecemos su hospitalidad y su esfuerzo de organización. La ciudad de Burgos, hay que recordarlo ante tantos títulos como hoy nos acompañan, cuenta con una histórica tradición en estudios eclesiásticos y académicos. Su actual universidad, como aquí se ha recordado, va a cumplir 20 años el mes de mayo próximo. Es, sin duda, una de las instituciones más queridas e influyentes de la sociedad burgalesa y brilla con luz propia en áreas de mucha relevancia para el desarrollo de nuestra comunidad. A lo largo de estos años, la Junta, como en el caso de León, de Salamanca y de Valladolid, ha procurado estar siempre muy cerca de las principales aspiraciones de la Universidad de Burgos. Un compromiso firme que hemos querido poner una vez más de relieve esta misma mañana con la firma de ese protocolo al que ha hecho referencia el rector para la cesión de un importante conjunto de espacios del antiguo Hospital Militar de Burgos. Esta cesión va a contribuir a hacer realidad uno de los objetivos más queridos por la universidad, cual es el de la consolidación de su campus en este bello e histórico entorno del Hospital del Rey y del Parque del Parral, a través de unas completas instalaciones que aseguren su crecimiento ordenado y más integrado. Quiero felicitar al profesor Pérez González por la brillante lección que ha dictado en esta sesión inaugural, centrada en las raíces históricas y literarias de esa identidad común en la que se basa un proyecto hoy tan imprescindible y tan real como en la Europa unida. Un espacio
por cierto, en el que tienen un gran protagonismo nuestras universidades. Mi enhorabuena también a cuantos acaban de recibir sus premios extraordinarios tras culminar brillantemente sus estudios. Sois un orgullo para todos y, en especial, un referente de responsabilidad y de esfuerzo para quienes ahora inician sus estudios universitarios. Y felicidades, asimismo, a las personas a quienes os ha impuesto la medalla de Alfonso VIII, que reconoce los méritos de una larga trayectoria de servicios y compromiso a esta universidad por parte de su personal docente, investigador y de administración y servicios. Queridas amigas y amigos, las principales novedades del curso que ahora comienza se producen en torno a las tres grandes misiones de la universidad. La docencia, a través de la que se forma a los profesionales y se transmite el saber. La investigación, a través de la que se amplía el conocimiento. Y la transferencia de ese conocimiento al conjunto de la sociedad y, en particular, a su sistema productivo. En primer lugar, en el ámbito de la docencia, la mayoría de las nuevas titulaciones de grado van a poner ya en marcha su cuarto curso, con lo que los nuevos egresados obtendrán su título cuando éste finalice. Será, a la vez, el último curso en el que se impartan clases de licenciaturas. Nos encontramos, pues, ante los últimos pasos del proceso de implantación del llamado modelo Bolonia, del que pronto podremos hacer una primera evaluación que quiero sea realista y exigente. Esperamos, por supuesto, que ésta refleje una mejora de la formación de los nuevos titulados universitarios que favorezca la reducción, un grave problema, de una tasa de fracaso escolar que resulta tan dolorosa para la felicidad y el éxito de las personas, pero también tan gravosa para el conjunto de la sociedad, y que al mismo tiempo redunde en la mejor inserción en el mercado de trabajo. Para aumentar la empleabilidad, precisamente, resulta de interés comprobar e insistir en la creciente complementariedad que existe entre los estudios de formación profesional de grado superior y los estudios universitarios. En la medida de sus posibilidades, la Junta viene facilitando el tránsito entre ambos tipos de estudios, por ejemplo, a través de convenios para el reconocimiento de créditos. Por otro lado, y una vez que haya finalizado el proceso de matriculación de este nuevo curso, verá la luz el nuevo decreto de ordenación de titulaciones que ha sido objeto de debate y de trabajo a lo largo del último año. Con esta nueva regulación se pretende afrontar desde una visión conjunta, desde una visión de comunidad, el problema de sobreoferta que tiene nuestro sistema universitario. Es este ciertamente un fenómeno nacional, favorecido en parte también por el propio modelo Bolonia, que ha generado lo que podemos denominar como una auténtica explosión de nuevas titulaciones en un afán lógico, pero con contradicciones de todas las universidades, por ampliar y por diferenciar su oferta académica. Esto ha determinado que demasiados grados cuenten hoy con muy escasos alumnos. Por ejemplo, en Castilla y León existen en la actualidad 70 grados que matriculan en sus primeros cursos a menos de 35 alumnos, grados que incluso se repiten en ocasiones en los distintos campus. De esta manera, estamos destinando los siempre limitados medios disponibles a financiar titulaciones con muy reducida demanda y, en muchos casos, con casi nula empleabilidad. Para hacer frente a esta situación, hemos tratado de plantear soluciones no traumáticas, basadas en el impulso de un uso más eficiente de los recursos mediante las titulaciones que comparten asignaturas troncales o a través de las dobles titulaciones. Por otro lado, aquí se ha repetido, a nadie se le ocultan las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para atraer nuevo alumnado, un camino que nuestras universidades deben seguir explorando en común para construir la mejor oferta docente posible.
El análisis de esta complicada, lo sé, cuestión alcanza también a los posgrados, títulos que están llamados a afianzar el futuro de nuestras universidades. La situación actual es claramente insuficiente y son abundantes, por ejemplo, los másteres con muy escasos alumnos. Es preciso, por ello, que las universidades, con la colaboración inmediata de la Consejería de Educación, identifiquen aquellas áreas en las que tienen unas mayores potencialidades y apuesten decididamente por ellas. El panorama internacional es muy ilustrativo al respecto. Ninguna universidad relevante del mundo dispone de una muy numerosa oferta de posgrados. En este sentido, cabe pedir a las nuestras que pongan sus recursos en común, que colaboren y que compartan, pues es evidente que las posibilidades de configurar una buena oferta serán mucho mayores si también trabajan unidas en este campo. En el ámbito de la investigación encontramos precisamente, en segundo lugar, aspectos muy actuales sobre esa citada necesaria colaboración. Así, la próxima semana tendrá lugar en Salamanca la reunión plenaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Sudoeste de Europa, un órgano que está integrado en la macrorregión que formamos Castilla y León, Galicia y la región norte de Portugal, y que está trabajando en la articulación de proyectos conjuntos de investigación que, por ser conjuntos, son más fuertes y, por tanto, van a tener más oportunidades de éxito a la hora de competir por fondos europeos para financiarse. Dentro de Castilla y León es también preciso estrechar la colaboración entre los distintos centros dedicados a la labor investigadora. Esta misma Universidad de Burgos debe tener, lo tenemos que lograr, más oportunidades de trabajo conjunto con el Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana a través del desarrollo del acuerdo marco suscrito entre ambas entidades. En materia de apoyo a la investigación, el propósito de la Junta de Castilla y León es mantener sus actuales programas de formación de investigadores y de apoyo a proyectos de investigación y sumar a ellos también una nueva medida. Se trataría de apoyar a los grupos de investigación más productivos, utilizando para ello recursos del Fondo Social Europeo en el próximo marco presupuestario para impulsar la contratación de jóvenes doctores que se incorporen a los grupos de investigación que tengan una mayor presencia y éxito internacional. Con ello, creo que reforzaremos esos grupos y también lograremos proporcionar a más jóvenes una mejor formación científica. En materia de infraestructuras y equipamientos para la investigación, en breve van a entrar en funcionamiento el nuevo edificio Lucía de la Universidad de Valladolid y el edificio de servicios múltiples de I+D+I de la Universidad de Salamanca. Y entre final de 2014 y comienzo de 2015 deben estar plenamente disponibles las instalaciones del nuevo Centro de Investigación Cibernética de la Universidad de León y el Centro de Investigación en Biotecnología y Ciencias Alimentarias de esta Universidad de Burgos. De este modo, todas nuestras universidades públicas habrán mejorado sus equipamientos de investigación, incluso a lo largo de la fase más grave de la actual crisis económica. Y por lo que se refiere, en tercer lugar, a la transferencia del conocimiento, Castilla y León promovió ya en el año 2008 una estrategia específica dirigida a fortalecer la colaboración entre las universidades y el tejido empresarial. Aunque la misma nos ha permitido avanzar de forma significativa, elocuentes han sido los datos facilitados por el secretario general en la memoria en los últimos 5 años, en aspectos tan relevantes como los de la solicitud de patentes desde el ámbito universitario, la creación en de nuevas empresas, especialmente de base tecnológica, y los contratos colaborativos entre universidades y empresas, los análisis de los que disponemos más recientes, realizados en el marco de la elaboración de nuestra próxima estrategia de especialización inteligente en innovación e investigación, certifican que es mucho el camino que queda aún por recorrer a fin de superar la brecha que existe entre estos dos mundos. Nuestra reciente Ley de Estímulo a la Creación de Empresas nos obliga ahora a impulsar
más decididamente las iniciativas y la participación de las universidades, de sus departamentos y de sus investigadores en la creación y desarrollo de nuevas empresas en la comunidad, debiendo favorecer para ello la Administración la necesaria y mejor asistencia técnica y asesoramiento integral. Y en este mismo sentido, querido presidente, la última renovación de los consejos sociales de nuestras universidades públicas debe también fomentar esa más intensa colaboración con el tejido productivo, gracias a la incorporación activa a dichos consejos de relevantes personalidades del mundo empresarial que asumen así una responsabilidad directa y activa en la vinculación de estas dos realidades. Queridas amigas y amigos, me corresponde ahora introducir una reflexión amplia, seguramente más antipática, dura, pero también real. Sin duda, la sostenibilidad de nuestros grandes servicios públicos está siendo uno de los mayores retos y preocupaciones de todos desde el inicio de esta larga y profunda crisis. En este sentido, se acaba de manifestar aquí el rector de la Universidad de Burgos. Puedo aseguraros que esa preocupación lo es, lo ha sido y lo seguirá siendo también del Gobierno de Castilla y León. Y es verdad que ninguno de estos grandes servicios ha podido sustraerse a lo largo de estos ya 6 años largos a la disminución de nuestra capacidad financiera y presupuestaria. Pero también lo es que en ellos se ha ido concentrando, bien lo saben otros sectores de actividad, casi toda nuestra posibilidad de gasto público, hasta recibir hoy casi el 80% de todos los recursos disponibles, que es el 90% en el caso de nuestros recursos propios autónomos. Algunas medidas adoptadas han sido especialmente difíciles y duras, y sé en el entorno que lo digo cuando miro a la cara a personas que lo han sufrido en carne propia. Desagradables para los que las sufren, pero también para los que las tomamos con dolor personal, con crítica social y con desgaste político. Desde el realismo y la responsabilidad las hemos juzgado, sin embargo, imprescindibles para sostener los distintos sistemas y preservar así su núcleo esencial en tiempos tan difíciles. Y al adoptarlas hemos tenido muy presentes criterios de equilibrio, de justicia y de equidad. No digo que siempre o que la mayoría de los casos hayamos acertado. Esto es algo casi imposible en tan graves circunstancias. Pero lo peor, sin duda, hubiera sido no hacer nada. Hoy, algunos datos y previsiones parecen apuntar a un cierto cambio en el ciclo económico que, de consolidarse y, sobre todo, de repercutir, y esto es lo más importante, en el horizonte próximo en la creación de nuevo empleo, ha de permitirnos mirar al futuro con mayor confianza. Pero es preciso seguir ejerciendo el necesario realismo. Los efectos de esta mejoría económica, caso de confirmarse, tardarán de llegar al estado de ingresos de los presupuestos públicos, que además deberán hacer frente en los próximos años a unas importantes obligaciones de devolución de la deuda contraída durante lo más duro de la crisis. Como veréis, realismo, pero al fin y al cabo la verdad. Pues bien, esta situación tan compleja e incierta, unida a las dificultades lógicas que en este momento tiene la universidad para acceder a recursos privados procedentes de la transferencia a la misma de sus trabajos y de sus servicios, obligará a acompasar la puesta en marcha del anunciado y citado aquí por el rector de la Universidad de Burgos nuevo modelo de financiación universitaria, con la confirmación de esa futura evolución positiva de los ingresos públicos. Se trata de este modo de garantizar a nuestras universidades públicas sus niveles de financiación en este periodo que podríamos denominar como periodo de transición, caracterizado por una recuperación incipiente que aún no va a traducirse en mayores recursos disponibles. Necesitamos, por tanto, mantener, queridos rectores, ese esfuerzo de control y racionalidad para dar el mejor uso posible a los recursos que, no olvidemos, la sociedad pone a nuestra disposición.
Y a este respecto, y aprovechando la numerosa presencia de los medios de comunicación y de representaciones plurales de la sociedad civil, es necesario, es de justicia volver a reconocer la labor que vienen realizando los equipos de gobierno de nuestras universidades. En un escenario tan adverso han logrado cerrar en equilibrio presupuestario los 4 últimos ejercicios, han cumplido con sus compromisos de reducción de endeudamiento, aquellas que lo tenían, y han contribuido a que la comunidad toda se ajustara a sus límites de déficit, algo de gran trascendencia en todos los sentidos. Como fruto de esta labor, la situación financiera de las universidades de Castilla y León, desde luego, no olvido que con dificultades y también con muchas necesidades, es, sin embargo, notablemente mejor que la media de las universidades españolas, algo a lo que la Junta seguirá contribuyendo a través de una importante aportación presupuestaria que alcanza los 350 millones de euros en este ejercicio y también por medio del abono puntual de dicha financiación en los plazos acordados para ello. Además, esta equilibrada situación financiera de nuestras universidades públicas es la respuesta que toda la sociedad merece y exige en relación a una de esas dolorosas medidas, quizá una de las más dolorosas, que debimos adoptar en el curso pasado. Me refiero al importante aumento de las tasas universitarias. Una decisión, sin duda, muy contestada, una decisión, sin duda, no compartida por muchos, pero que quiero afirmarlo hoy aquí, ha contribuido, ahora lo sabemos, a garantizar la salud financiera de nuestras universidades, aportándoles 27 millones de euros adicionales en este año respecto de la situación anterior, destinados a mantener y mejorar la calidad de su servicio. Y además, que merece la pena destacar, ha sido compatible con el mantenimiento e incluso con el leve incremento del número de estudiantes matriculados. Creo que todos, y desde luego yo el primero, debemos reconocer y agradecer ese esfuerzo mucho más intenso, algo más que significativo, que se exige a los estudiantes universitarios y a sus familias en Castilla y León. Y todos también debemos recordar, con sentido de la máxima responsabilidad, que partiendo de la estimación de costes reales hecha por las propias universidades, entre el 75 y el 80% del coste medio de las distintas titulaciones universitarias se sigue sufragando a cada estudiante por el conjunto de la sociedad, esto es, por todos los ciudadanos a través de los presupuestos públicos. En este contexto, y especialmente en esta situación de dificultad, la Junta va a mantener su programa de ayudas al estudio universitario, que son complementarias, como sabéis, de las del Gobierno de la Nación. Un programa propio, que es la única partida que no se ha reducido en los últimos años y que pretende asegurar que ningún estudiante con los requisitos académicos para cursar estudios universitarios deba dejar de hacerlo por falta de medios económicos. Es más, la Junta está aportando este año 9 millones de euros a nuestras universidades a fin de completar las becas de matrícula del Ministerio de Educación, aportación de la comunidad sin la cual no estaría cubierto el coste medio actual de las matrículas. Asimismo, quiero destacar en este punto que ya el curso pasado atendimos las ayudas para aquellos alumnos que, pese a reunir las condiciones de renta, no alcanzaban, sin embargo, la nota exigida por el Ministerio para iniciar sus estudios. Y este año vamos a seguir haciéndolo, pues creemos que, en especial en las actuales circunstancias, el principio de igualdad de oportunidades nos obliga a mantener el 5 como nota exigible para poder beneficiarse de una ayuda pública en el acceso a cualquiera de los niveles educativos, sin perjuicio de que a partir de ese acceso se tenga en cuenta también el necesario criterio del esfuerzo del resultado. En este mismo sentido, no puedo sino agradecer a las universidades de Castilla y León
sus esfuerzos para facilitar que los alumnos con problemas económicos sobrevenidos puedan proseguir sus estudios a través del llamado Fondo de Solidaridad que han venido administrando. También hemos de reconocer y agradecer el esfuerzo de los docentes e investigadores que desarrollan su labor en nuestras universidades públicas. Sobre ellos ha recaído, como ya he dicho, una parte importante, significativa, de repercusión personal y familiar del ajuste derivado de la crisis, pese a lo cual están manteniendo la calidad de su trabajo. Creo que esa aportación, como en general la de todos los empleados públicos, es muy valorada socialmente y, por supuesto, no merece ni la reserva ni la descalificación que algunos se empeñan en hacerles. Por el contrario, todos somos muy conscientes de la trascendencia de vuestra misión y de lo mucho que la sociedad, al fin, espera de vosotros y, en conjunto, de las universidades. En cierta manera, sois como el aire que estamos acostumbrados a respirar, que echamos en falta cuando efectivamente tenemos dificultad. Y por ello, la propia sociedad y los gobiernos y administraciones en su nombre deberemos tener en cuenta esos sacrificios en ese momento en el que la recuperación permita disponer de mayores recursos, para atender la defensa y reivindicación de unas mejores condiciones laborales, así como, por extensión, para atender la demanda razonable de toda la comunidad educativa de contar con una mejor asignación de medios para el cumplimiento de sus fines. Queridas amigas y amigos, en estos días decenas de miles de estudiantes irán incorporándose a las aulas universitarias en nuestra universidad. La mayoría son jóvenes, pero no por ello son menos conscientes de las dificultades y retos del momento. Se trata de personas llenas de curiosidad, de ganas de conocer, de formarse y de forjarse un futuro preferentemente entre nosotros. Hoy más que nunca tenemos la obligación de trabajar todos unidos para contribuir a que los sueños, las oportunidades y los proyectos vitales de esas personas se hagan realidad. Por ello, os animo a que afrontéis este nuevo tiempo universitario con realismo, pero también con vuestro proverbial coraje y confianza, a que asumáis este nuevo curso desde los objetivos de vuestra felicidad y la de vuestras familias, pero también la del conjunto de la sociedad. Y por ello, especialmente, es un gran honor, en nombre de Su Majestad el Rey, declarar inaugurado el curso académico 2013-2014 en las universidades de Castilla y León. Muchas gracias por su benevolencia. A continuación nos ponemos de pie para escuchar el himno universitario. Por
El acto ha terminado. Aleluya, 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 aleluya.